Salmo 139. Y damos lectura a dos versos. Verso 23 y verso 24. Los últimos dos versos de este salmo. Dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Leamos todos juntos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. No hay larga vida sin vejez. Y con la vejez vienen limitaciones económicas, de movilidad, de salud. Pero aun cuando uno no esté mayor, de vez en cuando uno visita al médico. No, hace algún tiempo yo tenía un malestar en el estómago y no se me quitaba y sentía el malestar. Entonces, con aquel malestar, al ver yo de que pasó una semana y yo continuaba con el malestar, era como un dolor, una sensación de nerviosismo. Yo decía, pues si no tengo nada por hacer, no estoy por predicar nada. No, pero una sensación como de nerviosismo. Y hago la cita con el doctor. Voy y ya pues, ya él me examina, me aprieta aquí, me aprieta allá. No, me decía, le duele aquí, le duele allá, y me apretaba en distintas partes. Pues me dice, creo que va a ser necesaria una endoscopía. No bastaba con el ser auscultado, así le llaman eso, cuando un médico te toca para saber qué te sucede. Entonces, no bastaba la auscultación, sino que tenía que hacer una endoscopía. En otras palabras, iba a meterme una cámara por la boca para examinar cómo estaba yo por dentro, mi estómago, cómo estaba por dentro. Porque pues necesitaba ver por dentro para saber mi condición de salud. Pues bien, el Salmo 139 es un salmo en el que David le pide a Dios que lo examine por dentro, porque algún malestar había en su vida. Algo había en él. El Salmo 139 es uno de sus salmos más profundos de David. En él expresa la omnisciencia. Dios lo sabe todo. La omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Y en estos dos últimos versículos que hemos leído, David hace una petición valiente, sincera. Le dice a Dios, examíname. Porque, pues, así como ir al doctor requiere una decisión de hacerlo, quieres que aquel dolor pare, porque puede hacerse algo peligroso y tú no sabes, peligroso para tu salud. Entonces uno tiene que tomar la decisión de ir. Y una vez vas a donde el doctor, ¿le miente uno al doctor? No, uno le dice la verdad al doctor. A nadie debe de mentirle, menos al doctor. A él le dices lo que sientes, a dónde lo sientes y cómo te sientes. Porque el doctor es el que puede ayudarte. Nadie más que el doctor puede ayudarte. David hace esta petición valiente y sincera. Le pide a Dios que lo examine. Le pide a Dios que le revele lo más profundo que hay en su corazón. Le pide a Dios que lo guíe por el camino correcto. Esta es una oración de humildad. Esta es una oración
que expresa un deseo de santidad. Pedirle a Dios que nos examine implica reconocer que no nos bastamos a nosotros mismos, que necesitamos de alguien que sabe más que nosotros. Y no solo sabe más, sino que es el único que puede ayudarnos. Y que necesitamos su dirección para poder identificar aquellas áreas en nuestra vida que requieren transformación, que requieren sanidad. También el pedirle a Dios que nos examine es un acto de entrega total, en la que le permitimos a Dios, así como yo le permití al médico, porque lo hacen firmar a uno, ¿no? Dando autorización. Y le permití al médico que metieran una cámara en mi esófago y que viera el estómago por dentro. Y cuando tú le pides a Dios que examine tu corazón, estás pidiéndole a Él, estás entregándote a Él. Con el médico uno se entrega con el médico. Y uno se entrega a Él y en su examen Él puede ver cuáles son las intenciones más ocultas que uno puede tener. Y Él puede instruirnos sobre cómo corregir aquello. Y si estamos en un camino equivocado, Él nos instruye cómo volver al camino correcto. Así que este pasaje nos desafía a practicar una vida cristiana donde tengamos un examen continuo de nosotros mismos. Un examen. Como creyentes debemos tener la disposición de ser moldeados por Dios. Que Él nos examine por dentro. Permitir que su luz revele cualquier actitud o pensamiento que tengamos y que sea contrario a su voluntad. Solo así podremos vivir conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Así que en esta predicación hoy exploraremos 3 cosas. Lo que significa pedirle a Dios que nos examine. ¿Cómo responde Él a esta petición? Y cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria. Veamos la necesidad de un examen divino. El ser humano, ustedes y yo, tendemos a justificarnos a nosotros mismos, a excusarnos a nosotros mismos. Esa es nuestra tendencia. Y tendemos a creer que nuestras acciones siempre son correctas, siempre. Pero la Biblia nos recuerda en Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esto es lo que dice la palabra de Dios, es el corazón, tu corazón y el mío, es engañoso y es perverso. Por esa razón, nosotros no podemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Podía yo comprar mi camarita y metérmela y examinarme a mí mismo? No. Y aunque lo hiciera, ¿sabría yo cómo leer lo que ocurre dentro de mí? No, no sabría cómo leer qué está bien, qué está mal. No lo sabría. De la misma manera, tú no puedes dictaminar o diagnosticar tu condición. No puedes. No sabes cómo. Pero lo que sí puedes hacer es abandonarte en Dios, como uno se abandona con un médico. Entregarte a Él para que Él pueda hacer su trabajo de examinarte por dentro. Mis hermanos, nuestro juicio es limitado. Sin la luz de Dios podemos pasar por alto nuestros errores y pecados ocultos. Podemos pasarlos por alto, ignorarlos o justificarlos. ¿Qué es nuestra tendencia? Por eso es importante el autoexamen espiritual, el reconocer que necesito de Dios y pedirle a Dios que nos examine. Que nos examine. Ahora, esto no significa que debamos vivir con miedo y culpa y Dios me va a examinar, ¿no? Y no sé cómo voy a salir. No, todo lo contrario. El médico no busca que te sientas culpable. El médico lo que busca es saber la condición real, decirte qué es
y ofrecerte un camino de sanidad, de salud. Eso es lo que el médico hace. Y eso es exactamente lo que Dios también hace en nosotros cuando le pedimos que nos examine. Cuando nos abrimos a su corrección. Y ahí es donde el doctor nos corrige y nos dice, mire, a ver, le preguntan a uno, ¿y cómo está su dieta? ¿Qué come? Hombre, puro pan dulce. Pero eso sí, una coca de dieta. No, entonces el doctor pues toma nota, ¿no? Puro pan dulce y coca de dieta, ¿no? Y no come verduras, no, aborrezco las verduras, fruta, solo cuando están en conserva. Entonces el médico va anotando cómo es tu dieta, ¿no? Porque somos, dicen, lo que comemos, nos convertimos en lo que comemos. Ir delante de Dios es pedirle que nos corrija. El doctor nos corrige y nos dice, mire, esto no está bien. No, usted tiene que cambiar esto. Nos corrige y nos dice, esto le hace daño a usted. Le hace daño y nos corrige. Pero encontramos siempre justificaciones para poder continuar a veces en aquello que estamos haciendo y que nos causa daño a nosotros. En 2 Corintios capítulo 3, verso 5 dice, Pablo exhorta, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis. ¿Ve? Claro, dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos. A vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que esté reprobado. Porque si uno está reprobado, entonces uno no se examina. Esa es la implicación. El autoexamen espiritual nos ayuda a crecer y madurar en la fe. Si no lo haces, no creces. El crecimiento en la vida cristiana no es automático, sino que depende de ciertos factores para que el crecimiento ocurra, para que haya madurez en la fe. Ciertos factores son necesarios y uno de ellos es el examen propio, el examen de Dios. El propio consiste en reconocer que me duele el alma, me duele la vida y no hay qué hacer. Esa es tu parte. Y luego tomar la decisión de ir a Dios. Y Él que lo conoce todo, Él que conoce hasta lo más profundo de tu alma, Él te dice cuál es el problema y qué cosas debes de corregir en tu vida. Cuando Dios nos examina, no lo hace para condenarnos, sino para guiarnos. ¿A dónde? Al arrepentimiento y a la restauración. Porque a veces, así como se te puede trabar una espina de pescado, se te puede trabar un pecado que parece espina y no te deja vivir. Y estás con aquello. A veces es que un rencor no te deja vivir. A veces son celos, no te dejan vivir. A veces es que un miedo constante no te deja vivir. Literalmente. Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Eso es lo que la palabra de Dios, esto es lo que el salmista dice y es lo que tú y yo debemos de hacer. Pedirle a Dios que te pruebe. Pruébame, Señor. Examina mis más íntimos pensamientos. Alguien decía de que si nuestros pensamientos todos tuviéramos quizás como una pantallita aquí en la frente y que pudiera verse ahí lo que pensamos y que los demás pudieran ver lo que pensamos, pues nos asustaríamos los unos de los otros, ¿no? De ver lo que en realidad piensa esta persona. Pues Dios no necesita pantallitas, Él ve, sabe tus más íntimos pensamientos
Y ese amor que Él tiene por nosotros es el que nos impulsa a una vida de santidad. Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Él conoce tu corazón mejor que tú mismo. Porque a ti y a mí el corazón nos engaña. Pero a Dios no le engaña. Pero a ti y a mí nos engaña. Por eso es que no puedes confiar en tu corazón. No puedes. Porque aparte de ser engañoso, dice la Biblia que es perverso. Malo y perverso son dos cosas diferentes. Perverso es como el superlativo de malo. Perverso es alguien que tiene la intencionalidad de hacer aquel mal y le gusta hacer el mal. Le gusta. Recuerdo a un hermano que lo fui a visitar y yo casi nunca visito así de sorpresa. Siempre me pongo de acuerdo. Pero ¿sabes? Pues llegué de sorpresa a visitar al hermano. Y ya llega, abrí la puerta y con una cerveza en la mano. Entonces, pues él se apenó al ver que era yo, ¿no? Se apenó y ya me invita a pasar adelante. No me ofreció otra. Pero sí se apenó y ya nos sentamos y me dice, la verdad, pastor, me dice, es que me gusta. No, pues yo, ¿qué puedo decirle, hermano? Le digo, no, ¿qué puedo decirle? No, pues, bueno, gracias por decirme que le gusta. Y pues, a veces sucede, ¿no? Le gusta. Pues bien, Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Dios lo sabe todo. Dios no solo ve nuestras acciones externas, sino que también Él conoce cada pensamiento, cada motivación en lo más profundo de tu ser. El Salmo 139, versos 1 y 2, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Mis hermanos, nada está oculto para Él. Nada. Pero hay peligro en confiar en nuestro propio juicio. Muchas veces creemos que estamos en el camino correcto y estamos convencidos de que estamos en el camino correcto. La Biblia dice que hay camino. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. ¿No? En tu mente va bien. En tu mente. Pero es el corazón que te tiene engañado. Sin la dirección de Dios, tu camino está equivocado. Sin la dirección de Dios. Por eso necesitamos la luz de Dios. Para que la luz de su palabra revele cualquier engaño que hay en nuestro corazón. A la palabra de Dios se le llama luz, porque al igual que la luz, esta revela, muestra. La palabra de Dios es una verdad que te muestra con claridad la condición de tu vida, que es como una luz. Por eso es que se le llama luz, porque revela. Y la palabra de Dios revela cualquier engaño que tú solito te estás haciendo en tu propio corazón. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde nos equivocamos, cometemos errores y grandes metidas de pata, ¿no? Porque nos engañamos a nosotros mismos. El examen de Dios nos lleva a la verdad. Cuando pedimos a Dios que nos examine, estamos permitiéndole que nos muestre la verdad sobre nosotros mismos. La verdad, quién tú eres. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esta semana me veía con un joven que nos estaba visitando y me dijo que quería conversar conmigo, ¿no? Así que nos vimos. Y me decía, pastor,
Estas son las últimas predicaciones, mejor que eso, sobre la verdad sobre la mentira. Las últimas predicaciones que ha hecho. Es como que si a usted le hubieran contado mi vida. Yo estaba, ¿quién le habrá dicho el pastor? Esto, ¿quién le habrá dicho? Pero nadie me ha dicho a mí nada, sino que es esta palabra que penetra, corta, y uno siente que te dice la verdad. Esa es la luz de Dios. Es Dios mostrando tu condición. Su luz nos confronta con la verdad de quién tú eres. Pero también la palabra de Dios no solo nos confronta, sino que también nos da la oportunidad de corregir lo que está mal en nuestra vida, de corregirlo, y nos da la oportunidad de alinearnos una vez más con su voluntad. Dios prueba nuestros pensamientos, prueba nuestras motivaciones. La prueba es un proceso necesario. Debemos de ser probados. Todos somos probados. Dios no solo examina nuestro corazón, sino que también prueba nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. En Proverbios 17:3 leemos: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Este es su verso, hermana Crisol. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Así como el oro es refinado en el fuego para eliminar impurezas, Dios permite que pasemos pruebas. A veces son de corta duración, otras veces son de larga duración. Pero Dios nos prueba. Y lo hace para revelar qué hay en nuestro interior. Porque así con el fuego, la impureza se levanta a la superficie. Así las pruebas en nuestra vida hacen salir lo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué creen ustedes que Dios llevó a Israel a través del desierto por 40 años? Para que saliera lo que había en el corazón de ellos. Para que saliera. Hace algunos años yo estuve en Israel en un viaje de estudio. Y estuvimos en 3 desiertos diferentes. Comenzamos en el más caliente de todos, que está al sur, que es el desierto de Judá. Y déjenme decirles esto. Porque parte de la jornada es que todos los días caminábamos 10 millas, todos los días. Y caminar 10 millas en el desierto. Y cuando les digo desierto, es un sol inclemente, donde no hay sombra. La única sombra a veces es alguna roca grandecita y uno medio se cobija en esa sombra. Pero el calor es inclemente. Y hay piedras en el camino, piedras y más piedras y más piedras, y con facilidad uno tropieza y cae. Algo que aprendí yo ahí es que el temperamento de uno comienza a cambiar. El calor te pone de mal humor. El sol, las piedras, aquel sol tan radiante que a veces se ve bonito cuando uno está en casa, pero cuando uno está en el desierto, sale a brote todas esas emociones negativas. Y uno se da cuenta de uno mismo, ¿no? Que le va saliendo a uno el enojo, ¿no? Le va saliendo a uno, ¿no? Este que no se apura, ¿no? Y este que me viene empujando, ¿no? ¿No? Sale todo eso en uno. Dios permite que pasemos pruebas para revelar lo que hay en nuestro interior, ¿no? ¿Verdad que sí, hermana Mirna? Los Cardona han tenido una prueba de, ¿qué? 9 años, 10 ya, 10 años. Dígame si no, esta prueba ha sacado a brote lo que hay dentro. No solo en lo personal, sino que en la relación. ¿Qué es lo que hay dentro? Lo ha sacado. Las pruebas hacen eso. Pero otros no han tenido pruebas tan largas. Pero igual
te saca a brote, ¿no? Flota aquellas cosas que están en nuestro exterior, porque las pruebas exponen lo oculto. A veces creemos nosotros, pues, que tenemos un corazón recto, pero es hasta que nos enfrentamos a dificultades donde podemos ver si en realidad esté recto o no. Las pruebas muestran si nuestra confianza en Dios es genuina o no. Cuando todo va bien, cualquiera cree en Dios. Pero cuando las cosas van mal, entonces sale en ti el pensamiento o el sentimiento si confías en Dios. O si no, lo que sale y brota es el orgullo. Sale y brota la duda. Sale y brota el egoísmo en nosotros. Sale y brota. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Es el propósito, para saber qué había en tu corazón. Muchos de ustedes han sido probados, todos somos probados de alguna manera u otra. Y la prueba lo que hace es evidenciar lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay ahí? Cuando Dios nos prueba, debemos responder con humildad y arrepentimiento. Job, a pesar de su sufrimiento, declaró, Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¡Qué fe, qué confianza de Job!, ¿no? Saldré como oro. Que eso anhelemos, salir como oro. Y no puro jalata, ¿no? Salir como oro. Ese debe ser nuestro deseo. Si permitimos que Dios refine nuestro carácter, nuestro temperamento, seremos semejantes a Cristo y viviremos conforme a su propósito. Pero está el peligro del pecado oculto. Peligro del pecado oculto. El Salmo 139:24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Hay perversidad en tu corazón? ¿Hay necesidad de que Dios te guíe por el camino eterno? A veces podemos estar caminando en una dirección equivocada sin darnos cuenta. Recuerdo una de las primeras veces cuando compré mi carrito viejo y íbamos con la familia. Y según yo, iba para Glendale. Pero cuando veo que dice calabazas, y digo, este no es Glendale, ¿no? Pero yo estaba convencido que iba en el camino correcto. Pero no lo iba. Estaba yo equivocado. Y a veces así nos sucede, hermano. A veces uno está convencido que va por el camino correcto y que está bien. Pero estás equivocado. El Salmo 139:24, como les decía, dice: ve si hay en mí camino de perversidad. Es un camino equivocado. Es de pedirle a Dios: Señor, estoy mal. Si estoy mal, Señor, dímelo. Así como uno le puede preguntar al médico: doctor, ¿estoy mal? Dígame. Así igual con Dios: Señor, ¿estoy mal? Dime. Mis hermanos, el pecado puede disfrazarse de justificación, puede disfrazarse de rutina, puede disfrazarse de indiferencia espiritual, pero tarde o temprano nos aleja de la presencia de Dios. Debemos de reconocer nuestras faltas. Uno de los mayores obstáculos para crecer espiritualmente es la negación del pecado, es negar que uno ha pecado. 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos. Solo cuando permitimos que Dios examine nuestro corazón, podemos reconocer las áreas
en nuestra vida en las que hemos fallado y buscar perdón. Pero debemos de reconocerla. Dios no solo nos muestra el pecado, sino que también Dios nos ofrece restauración. Nos ofrece restauración. En Ezequiel 36:26 dice la palabra de Dios: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la promesa de Dios para nosotros, hermanos. Cuando Dios revela un camino de perversidad, Él nos llama a arrepentirnos y permitir que Él transforme aquel camino de perversidad en camino de santidad. Pero el error que cometemos es creer que estamos en lo correcto y que los demás están equivocados y somos presurados en emitir juicio sobre los demás o sobre lo que hacen los demás. Y nos apresuramos a emitir juicio cuando quizás quien está mal somos nosotros. Mis hermanos, cuando Dios revela un camino de perversidad, nos llama al arrepentimiento, arrepentirnos y permitir que Él transforme nuestra vida. Dios es el único que puede dirigirnos correctamente. Después de pedirle a Dios que examine tu corazón y que revele tu pecado oculto, David hace una petición final. Salmo 139:24. Y le dice David al Señor: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David reconoce que necesita la dirección de Dios para caminar en la verdad. Tú necesitas la dirección de Dios. Cada uno de nosotros necesitamos la dirección de Dios. ¿Y dónde la tenemos? En su palabra, en la Biblia. Ahí es donde se nos da la dirección. Proverbios 3:5-6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Uno mismo no puede enderezar su propia vereda. Es Dios quien te endereza. Uno no puede, porque tienes un corazón que te engaña y es perverso. Entonces te dice: no, aquí va bien, aquí va bien. No, hombre, sí va bien. Tú síguele. No fijación, no notation. Tú síguele, no. Dale. No, hombre. Y vas a tu propia muerte. Jesús nos advirtió que hay dos caminos únicamente. Solo hay dos. El camino eterno y el camino de perdición. En Mateo 7, versos 13 y 14, nuestro Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos. Sin la guía de Dios es fácil desviarse hacia el camino equivocado. Uno de cristiano, aún viniendo a la iglesia, puede equivocar el camino. Por eso es esencial que busques la dirección de Dios diariamente, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia y por sobre todo, obedeciendo su voluntad. No basta con conocer el camino. Debemos caminar en ese camino. Debemos caminar. En Juan 14:6 nuestro Señor dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Seguir a Cristo implica someternos a su voluntad, confiar en su dirección y vivir en obediencia a su palabra. Uno debe de orar con humildad. Así con humildad llegamos donde el médico. Con humildad, reconociendo que estamos mal. Y llegamos con humildad y con una buena disposición para que nos examine. No se trata solo de repetir el vocabulario evangélico, sino de presentarnos ante Dios con un corazón sincero y dispuesto a ser moldeado por Él. Hebreos 4:12
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Para vivir bajo el examen de Dios debemos leer y meditar en su palabra. Permitirle que Él nos confronte y nos transforme. Porque no eres tú quien juzga la Biblia, es la Biblia la que te juzga a ti. Eso es lo que ocurre. Debemos de actuar en obediencia. Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recibir la dirección de Dios es ir bajo la luz de Dios para romper hábitos pecaminosos, pecados ocultos, buscar ayuda espiritual. En conclusión, debemos de pedirle a Dios que nos examine. Esa es una de las oraciones más valientes que uno puede hacer. Que nos coloque en una posición de humildad y reconocimiento de que por nuestra propia cuenta no podemos. David entendía que solo Dios, con su amor, podía revelar las áreas de su vida en las que necesitaba cambiar. ¿Qué áreas de tu vida necesitan cambiar? Porque las hay. Y si crees que no lo hay, pues bueno, eso prueba lo contrario, ¿no? De que estás mal. Este proceso de examen no es para condenarnos, es para restaurarnos. Dios prueba nuestros pensamientos y motivaciones, no para avergonzarnos, sino para purificarnos y acercarnos a Él. Cuando permitimos que su luz ilumine nuestro ser, podemos detectar y eliminar cualquier camino de perversidad. Es entonces. Pero el examen no es el fin del proceso. O sea, yo no me quedo viviendo con el médico, sino que él me dice lo que hay que hacer. Me da el diagnóstico y me dice, este es el tratamiento que vamos a seguir. Debemos de permitir que Dios nos dé el tratamiento y aceptar ese tratamiento. Para eso se requiere fe y un deseo genuino de vivir conforme a su voluntad. Hoy podemos hacer nosotros la oración de David y decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Que cada día, hermano, si usted quiere crecer espiritualmente, quiere alcanzar madurez espiritual, debe de ir al médico de médicos para que le examine. Y usted pregúntele al médico de médicos, Señor, ¿estoy bien? Y si no lo estoy, ¿a dónde estoy mal? Ayúdame. Y Él te mostrará. Él te lo mostrará. Especialmente si nunca has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Esa es la primera luz que entra en ti. Y es el único que puede mostrarte tu verdadera condición. Hoy es el día de arrepentirse, es lo que la palabra de Dios dice. Hoy es el día de arrepentirse. Y si hay alguien entre nosotros que arrepintiéndose de sus pecados quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, levante su mano para poder yo verle y orar por usted. Hay alguien entre nosotros que desea hacerlo. Hay alguien entre nosotros que desea esta nueva vida que Cristo ofrece. Un nuevo camino que Cristo ofrece. Hay alguien entre nosotros. Levante su mano para verle y así orar por usted. Muy bien, asumo entonces que todos somos cristianos. De no ser así, quiera Dios darle una oportunidad más a usted para que pueda conocer este camino de nueva vida que Dios le ofrece y no el camino de perversión que nos ofrece nuestro propio corazón.